El día de hoy, el equipo número 1 presentará el proyecto sobre flora nativa en zonas agrícolas de San Andrés, Tuxtla, Veracruz, como recurso ante la pérdida de polinizadores. El equipo está conformado por Mariana Daía, quien presentará el procedimiento y resultados del proyecto, Xiomara Nicole, quien hablará acerca del área de estudio y material biológico. Fernanda Yanet nos presentará la justificación y definición de las variables y unidades, mientras que Adán Eugenio hablará acerca de la introducción. Por su parte, Estrella Lisset abordará la hipótesis, objetivos y diseño de investigación. Axel Fernando presentará análisis estadísticos, plan de trabajo y cronograma. Joshua Naum abordará los antecedentes y por último, Lori Asenet nos hablará acerca del planteamiento del problema. Introducción. Se ha incrementado la demanda de cultivos y por lo tanto la deforestación para la creación de zonas agrícolas. Se estima que a nivel mundial estamos perdiendo 137 especies de animales y plantas todos los días debido a este aumento desmedido en la deforestación. Los polinizadores han sido uno de los grupos más afectados en este ataque a los ecosistemas, ya que, en los últimos 30 años, ha habido una disminución en las poblaciones mundiales de dichos organismos. El presente trabajo busca restaurar la biodiversidad de las zonas agrícolas de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Para ello, se emplearán franjas circundantes de amortiguamiento en los cultivos de espigas de maíz con flora nativa. Las plantas nativas empleadas son Odonotonema calistratium, Miconia zapalensis y Bachelia cornigera. El potencial de este proyecto se encuentra en generar un aumento en la abundancia y biodiversidad de los polinizadores. En la última década, aproximadamente el 41% de los insectos polinizadores del mundo han desaparecido. Entre estos se encuentran las mariposas, escarabajos, abejas, efímeras y moscas. En México, se calcula una pérdida de 1.600 millones de abejas, que son el agente polinizador más importante. Asimismo, Ornelas y Lincoln mencionan que de las 57 especies de colibríes que se encuentran en México, aproximadamente el 33% está en alguna categoría de amenaza, pues la mayoría se ve afectada por la pérdida de su hábitat. Asimismo, la región de San Andrés Tuxtla es una de las zonas agrícolas más importantes de Veracruz, poniendo en peligro a especies como la mariposa de las cícadas. Se estima que, dadas las condiciones actuales, hay un descenso del 2.5 anual de la abundancia de insectos. Como justificación, el llevar a cabo el proyecto de reintroducir flora nativa a zonas agrícolas cubre la necesidad de reducir el impacto de la biodiversidad que ha causado esta industria, debido al incremento de espacio que está necesitado para aumentar su producción, lo que ha causado el desplazamiento de la biodiversidad, enfocándonos en San Andrés, Tuxtla, Veracruz. La aplicación de franjas verdes es un gran potencial para conservar tanto la flora como la fauna, ya que estas zonas servirían de amortiguamiento para la vida silvestre y que ésta se desarrolle libremente por toda aquella fauna y flora que ha sido desplazada. Tener esta iniciativa va enfocada principalmente hacia la pérdida de polinizadores, lo cual a su vez afecta a la producción agrícola. Por lo tanto, el agregar estratégicamente estas franjas en zonas agrícolas, además de reformar nichos ecológicos, se beneficiaría la producción de la misma. En los antecedentes, cuando hablamos de la deforestación por la agricultura en el estado de Veracruz, en el 2011 Landeros Sánchez y colaboradores reportan que este es el segundo estado con mayor tasa de deforestación en el país, ya que de 1984 al año 2000 ha perdido un 35% de los bosques, convirtiéndolo así en uno de los estados con alto número de especies amenazadas. Es así que en el 2021 la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad dio a conocer que esta área es sobreexplotada por su ubicación estratégica, el cual es un punto idóneo para la pesquería, ganadería, cultivo de café y caña de azúcar. En el 2018, Lázaro Itur, en su trabajo del efecto de los cambios del suelo en insectos polinizadores y de los tres principales usos del suelo, en la abundancia y diversidad de estos, llegaron a la conclusión que cuando el medio en donde viven los polinizadores cambia, estos sufren de problemas en su movilidad y en su tasa de reproducción, el cual este último sufre de una disminución. Por lo que, para solucionar esta problemática en el estado de Veracruz, este trabajo utilizará el método de las franjas de amortiguamiento, el cual, como menciona Sergieva 2022, estas se conforman de arbustos, pastos o leguminosas que crecen alrededor de las bandas de cultivo, usándose así para reducir la erosión del suelo, además de que indica que las plantas con raíces profundas fijan y protegen el suelo de la erosión de agua, siendo una barrera natural para las corrientes.
Es así que tomamos en cuenta el estudio de Seitz y colaboradores del 2020, el cual mostró que usar plantas nativas de una zona es más beneficioso para los polinizadores, ya que en una prueba de parcelas con 20 especies nativas y 20 no nativas, las nativas tuvieron mejor efecto en atraer polinizadores, siendo mayormente las abejas, por lo que con esto las plantas a usar en nuestro trabajo serán Vachellia cornigera o Odontema calistaceum, que de acuerdo a Real Luna y colaboradores en el 2021 indican que son las más representativas de Veracruz por ser dos atrayentes de diversos polinizadores, incluyendo la Miconia salapensis, la cual Dellinger y colaboradores en el 2018 dan a conocer que se caracteriza por no ser polinizada solamente por abejas, sino también por colibríes y murciélagos. Nuestra hipótesis consiste prácticamente en que la aplicación de franjas circundantes con plantas endémicas como los Onodontonema calistaceum, Miconia jalapensis y Vachellia cornigera, dispuestas cada 2 metros, aumentará significativamente la cantidad que lleguen de polinizadores por cada transecto de 100 metros en San Andrés Tuxtla, Veracruz. Entonces, nuestro objetivo general sería prácticamente aumentar la densidad y diversidad de polinizadores a partir de la implementación de franjas verdes cuadrangulares con las plantas nativas anteriormente mencionados en San Andrés Tuxtla, Veracruz, mientras que nuestro primer objetivo específico sería prácticamente delimitar 4 transectos de 100 metros dentro de las 18 zonas de estudio que tendremos, con un área total de 4 hectáreas por zona de estudio. Nuestro segundo objetivo consiste prácticamente en establecer 3 zonas como transectos como grupo control y 3 zonas como grupo negativo, control negativo, mientras que las 12 zonas restantes pertenecerían a nuestros tratamientos, es decir, con nuestras especies vegetales. Prácticamente estaremos destinando 3 zonas por cada tratamiento. Nuestro tercer objetivo será determinar y evaluar a partir de observaciones y capturas la abundancia de polinizadores que lleguen prácticamente a las áreas control experimentales, mientras que nuestro cuarto objetivo será comparar de forma estadística mediante una ANOVA de una vía y una prueba de comparaciones múltiples DUNET, pues el grado de abundancia y diversidad entre todas las zonas con franjas cuadrangulares de las plantas nativas, así como los valores obtenidos en las plantas control. El estudio se llevará a cabo en el municipio San Andrés Tuxtla, Veracruz, ubicado en la zona sur del estado, sobre las estribaciones del conjunto montañoso de los Tuxtlas. Se empleará sea maíz por ser uno de los cultivos principales del área de estudio. Además, se utilizará girasol, Helianthus y plantas nativas, canutillo, Odontonema calistaceum, capulín, Miconia jalapensis y cornezuelo, Vachellia cornigera, por ser vegetación que atrae a los polinizadores. Estos ejemplares serán adquiridos en los viveros Francisco Javier Clavijero y Tarimoya, ubicados en el estado de Veracruz. El transporte de las plantas será documentado y supervisado bajo la NOM 005 RSNAT 1997. Para el diseño de la investigación estaremos trabajando con 6 zonas de cultivo de sea maíz, comúnmente conocido como maíz, en una disposición de 200 por 200 metros. Cada una de estas zonas tendrá 3 repeticiones, es decir, en total estaremos trabajando con 18 unidades experimentales. Cada una de estas zonas estará separada con 20 metros justamente para evitar la confusión de datos obtenidos entre cada zona. Además, cada unidad experimental estará dividida en 4 cuadrantes de 100 por 100 metros y tendrá 784 surcos divididos en 28 filas por 28 columnas. Las franjas de vegetación estarán conformadas por plantas nativas maduras cada 2 metros, excepto el control negativo, que tendrá ausencia de vegetación, es decir, únicamente permanecerá el maíz. Tendremos 4 tratamientos. El tratamiento 1 pertenecerá a Odontonema calistaceum, el tratamiento 2 a Miconia jalapensis, el tratamiento 3 a Vachellia cornigera, el tratamiento 4 es un conjunto de las 3 antes mencionadas, así como 2 grupos control, el positivo Helianthus y el control negativo, como ya he mencionado, no tendrá franjas. El trasplante de la vegetación estará coordinado con la del maíz, es decir, tanto las plantas nativas como el maíz estarán en la misma etapa de floración una vez trasplantadas, es decir, a finales de junio es cuando esto estará llevándose a cabo, justamente para evitar la perturbación del ecosistema y llevar una forma más precisa en todas las plantas, más coordinada. En cuestión del análisis de las áreas de estudio, esto se llevará en un ciclo que justamente pertenecerá a los meses de julio y agosto. El registro de avistamientos será a partir de encuestadores, aproximadamente 50 distribuidos cada 10 metros en las 4 hectáreas, equivalente a una unidad experimental, y se llevarán a cabo capturas con redes entomológicas para posteriormente identificar a los organismos polinizadores. El análisis estadístico se llevará a cabo a partir de una ANOVA de una vía y una prueba de DUNET que nos permitirá evaluar tanto a las plantas, a los tratamientos como los controles. Para realizar el análisis estadístico,
Se predeterminan las variables y unidades de estudio para la evaluación del aumento en la abundancia y la biodiversidad de polinizadores, con el total de avistamientos de polinizadores en los cultivos de maíz y en las franjas de vegetación en San Andrés Tuxtla, Veracruz. Nuestras variables dependientes son los polinizadores. Sus dimensiones serán medidas por abundancia y diversidad. Y como indicador para esta será la presencia o ausencia de los mismos polinizadores y su tipo de polinizador. Las unidades medidas que se van a utilizar van a ser los números de individuos por unidad de área cuadrada. Las variables independientes que tenemos son el tipo de planta, la cantidad de plantas y la cantidad de flores. Los indicadores serán por las plantas, si se trata de un grupo control, si es positivo o negativo, si tiene solamente franjas de girasol o no tiene franjas de vegetación, y los grupos experimentales, que son 4 tratamientos con diferentes plantas silvestres. Las unidades de medida serán nominales, que es la cantidad total de conteo registrado de cada tratamiento. Continuaremos con el procedimiento. Lo primero es obtener la licencia para trabajar dentro de las áreas de cultivos, así como la licencia para la colecta científica. En segundo lugar, hay que preparar el terreno para establecer las franjas de vegetación. Para ello hay que cavar hoyos, siguiendo el modelo de 4 hectáreas por zona de cultivo, subdividida en 4 arreglos cuadrangulares. Alrededor de esta colocarán cada 2 metros las plantas nativas o la planta control positivo, respectivamente, siendo en total 600 plantas por zona de cultivo de maíz. Habrá 6 zonas, 2 áreas de control y 4 de tratamientos, las cuales ya se han mencionado y se muestran en la pantalla. Por último, se realizará un mapa de la zona de estudio mediante QGIS. Para la obtención de la vegetación, se realizará el estudio taxonómico apropiado para asegurarnos de que las plantas correspondan a las especies deseadas. Se comprarán 120 ejemplares de cada planta nativa y 1000 ejemplares de la planta de girasol, esto con el fin de tener plantas de repuesto por si no llegan a sobrevivir al proceso de trasplante u ocurre algún otro percance. Respecto al trasplante de vegetación, se recalca que se hará antes de que los ejemplares y el maíz lleguen a la etapa de floración, que se estima que será a finales de junio. El proceso se hará procurando regar los ejemplares continuamente y agregando compost 100% orgánico. Los muestreos ocurrirán cuando el maíz y las plantas lleguen a su etapa de floración. Se emplearán a 50 encuestadores cada 10 metros para contabilizar a los polinizadores. Para que sean tomados en cuenta tendrán que posarse sobre una flor. En el caso de la abundancia se medirán los avistamientos por metro cuadrado y para la diversidad serán capturados los ejemplares para identificarlos. Esta variable también se medirá por unidad de área cuadrada. Por último, con los datos recopilados se hará una base de datos en Excel, a la vez que se realizará un álbum de fotografías de los polinizadores encontrados. En cuanto al análisis estadístico de los resultados obtenidos entre los diferentes tratamientos y los grupos control, se considera llevar a cabo un análisis de tipo ANOVA simple, con un nivel de confianza del 95%, que permitirá evaluar la relación entre la variable independiente, que está constituida por la presencia de flores de las distintas especies de plantas empleadas en las franjas, y las variables dependientes, que corresponden a la abundancia y diversidad de polinizadores, buscando si hay diferencia significativa en el valor de las segundas según la planta que sea empleada en los tratamientos. De ser así, se deberá ejecutar una prueba de comparación múltiple de UNED para poder identificar en qué tratamientos es donde hay diferencia estadística significativa al compararlos con los grupos control, pudiendo establecer en cuál de ellos se tuvieron mejores resultados. De esta manera, será posible presentar los datos obtenidos en forma de tabla, en donde cada una de las filas representa un replicado y cada columna un tratamiento o grupo control, con sus respectivas sumatorias del número de tratamientos, número de observaciones por tratamientos, observaciones totales, total de columnas y sumatoria de cuadrados. Siguiendo con el plan de trabajo, este se divide en 4 etapas. La primera, que es delimitar las unidades experimentales de maíz y dividir en 4 cuadrantes cada una de ellas, cuya meta es contar con el terreno para las unidades experimentales dentro del municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz, llevando a cabo 5 actividades que nos darán como productos un informe parcial de actividades realizadas y un mapa de la zona de experimentación con las unidades experimentales, iniciando el 15 de enero del 2023 y finalizando el 10 de abril del mismo año. En la 2 es instaurar 3 unidades experimentales para cada grupo control y cada grupo experimental, rodeados con las franjas de vegetación correspondiente, para tener como meta atraer a los polinizadores y recuperar la abundancia y la diversidad en las zonas de estudio, llevando a cabo 6 actividades que nos darán como resultado una base de datos de las zonas de estudio en Excel, iniciando el 11 de abril de 2023 y terminando el 28 de junio del mismo año.
En la etapa 3 se determinará a partir de observaciones la abundancia de polinizadores y por medio de capturas se evaluará la diversidad de estos, tanto en las franjas de vegetación como en el cultivo de maíz, ya que la meta es buscar generar un análisis de diversidad y abundancia de polinizadores de acuerdo al tipo de vegetación. Para esto se llevarán a cabo 8 actividades y se tendrán 4 productos: una base de datos de los resultados de las observaciones de polinizadores en Excel, registrando el número de avistamientos, un álbum de fotografías de estos polinizadores encontrados, un archivo de bitácoras utilizadas en el registro en campo y una colección entomológica de los ejemplares, iniciando el 1 de julio del 2023 y terminando el 19 de septiembre del 2023. En el 4 se compararía mediante una prueba estadística NOVA simple y las pruebas de comparación múltiple de UNED el nivel de abundancia y diversidad de polinizadores en los grupos control y grupos experimentales, ya que la meta es proponer un programa efectivo de recuperación de diversidad de polinizadores en campos de cultivo de maíz, llevando a cabo 9 actividades para tener como productos una presentación de resultados en congresos y foros nacionales y un artículo científico sobre una propuesta efectiva para la recuperación de polinizadores, iniciando el 20 de septiembre del 2023 y finalizando el 31 de enero del 2024. Dando como resultado, de acuerdo a nuestro plan de trabajo, un cronograma de actividades en donde de enero del 2023 a abril del mismo año se llevarán a cabo las actividades de la etapa 1, de abril a junio las actividades correspondientes a la etapa 2, de julio a septiembre las de la etapa 3 y finalmente de septiembre del 2023 a enero del 2024 se finalizará con las actividades de la etapa 4. Continuaremos con la exposición de resultados encontrados en 2 artículos científicos similares a nuestro proyecto. Carvel y colaboradores en 2022 trabajaron durante 3 años en huertos comerciales del Reino Unido con y sin flores silvestres sembradas, para saber si esta vegetación apoyaba a los polinizadores. Se emplearon plantas como milenrama, prímula, diente de león, trébol rojo, entre otras. Con este experimento se comprobó que la presencia de flora silvestre es benéfica para los polinizadores. En los gráficos se presenta el conteo de polinizadores. Los huertos con flora silvestre se representan con un círculo negro, mientras que el círculo blanco corresponde a los huertos de control. Se puede observar una clara diferencia entre ambos grupos, pues los resultados muestran que la abundancia de abejas solitarias, abejorros, abejas y escarabajos aumentaron en las áreas de flores silvestres sembradas en comparación con los hábitats sin cultivos existentes. Este incremento ocurre a partir del segundo año posterior al establecimiento floral. Por su parte, la abundancia de dípteros aumentó en las áreas de flores silvestres desde el primer año. Lo anterior concuerda con el trabajo de Corbachen y colaboradores en 2022. Ellos plantearon que sembrar franjas de vegetación de pradera nativa dentro de campos cultivados en hileras de maíz y soya mejoraría el ambiente. Para ello, evaluaron la presencia de pradera nativa contra vegetación exótica. Sus resultados mostraron que las especies de abejas comunes y poco comunes se asociaron más con las hierbas nativas de las praderas que con las exóticas o malezas. En la tabla se muestra una línea discontinua que representa el valor de las correlaciones entre las abejas y la vegetación evaluada. Los valores mayores a 1 indican una mayor afinidad con especies nativas de pradera. En el gráfico podemos ver cómo la mayoría de las familias de abejas prefieren la flora nativa. Por lo tanto, se destacan las plantas Rativida pinnata y Cisia aurea como recursos que pueden usarse para apoyar a las abejas nativas. Enseguida mostramos los códigos QR correspondientes a los artículos científicos expuestos en los resultados, además del código QR para acceder a la encuesta, y por último, el código para visualizar el póster del proyecto.